disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el destacadísimo periodista Glatzer Tuesta de IDL Radio. Glatzer, bienvenido al programa. Pedro, muchas gracias por haberme invitado. Un gusto, como siempre, estar contigo. Bueno, vamos a arrancar con Chile. Hoy día estamos grabando lunes 11 de septiembre. La entrevista sale mañana martes a las 3 de la tarde. Y revisando cosas sobre esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile perpetrado por el dictador Augusto Pinochet, me encontré con una nota del New York Times que evocaba la mañana del golpe en la que Allende daba una entrevista a una radio, ya con los militares encima, una radio que además inmediatamente fue silenciada, y decía Allende: estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos habrá una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¿Se cumplió eso que dijo Allende? No. Sí, pues, ¿no? Yo creo que claramente lo que ha pasado 50 años después es que el mensaje tiene que seguir siendo el mismo, ¿no? Que la democracia es el antídoto para cualquier extremismo y hay que ser conscientes de que no hay otra manera de relacionarnos a nosotros si no es en un contexto democrático. Y en medio de escenarios de alta polarización y de extremismos, esa es la vacuna, ¿no? Esto dialoga mucho con lo que estamos pasando aquí y lo que han pasado otros países también. Y el otro asunto creo que es fundamental es el nunca más, ¿no? Es decir, nunca más la violencia tiene que ser el camino para nada, en lo absoluto, en ningún sentido, ¿no? Y creo que recordar lo que significó el golpe y lo que se vino después es no solo acercarse a las víctimas que padecieron tanto, sino un mensaje inequívoco a que esa no tiene que ser la ruta a ningún lado que nos pueda llegar a un lugar mejor, ¿no? Yo creo que, digamos, hay varias otras cosas que se pueden decir sobre lo que fue el proceso, pero creo que eso como mensajes principales, el nunca más y la democracia son fundamentales para sanar las sociedades, ¿no? Ahora, en el caso chileno, todavía hay muchos herederos de Pinochet, ¿no? Hay muchos entusiastas de Pinochet y del régimen dictatorial. El diario El País, por ejemplo, el domingo, a propósito de este asunto, decía: medio siglo debería ser tiempo suficiente para lecturas reposadas que miren más hacia el futuro que hacia el pasado. No ha sido el caso chileno. De hecho, han emergido discursos negacionistas del terrorismo de Estado. Sobran las pruebas de las atrocidades del régimen pinochetista. Como prueban las tensiones actuales, el legado pinochetista todavía perdura, lo cual es una triste realidad. Sí, Tienes que se alguna... traslada un poco a lo que vivimos aquí también, ¿no, Pedro? O sea, yo creo que hay cosas en las que es verdad, las sociedades tardan, pero tienen en algún momento que reconocer que hay determinados sentidos comunes que tenemos que todos aceptar, ¿no? Por ejemplo, la violencia no es la vía para nada y se cometieron violaciones a derechos humanos y las reglas básicas de una sociedad democrática es que con eso podamos convivir, son las reglas del sistema Mm. democrático. Y claro, en el Perú, por ejemplo, hemos estado hasta hace unos pocos días, y esto continúa todavía, discutiendo si lo que pasó es o no conflicto armado interno, y a Mm. propósito de eso, esta lógica de maldecir el terrorismo, yo creo que soslayando lo dramático, terrible y cruel que fue su accionar y lo violento que fue, porque solo decir que fue terrorismo brutal, creo que deja de mostrar al sendero en una dimensión mucho más salvaje todavía, en contra de la democracia, el totalitarismo, el pensamiento único, es decir, una serie de cosas que van más allá de las expresiones de terror que por supuesto claramente hay que condenar. Y lo peor de todo, pasa allá y pasa aquí también, es producto de la animadversión por el opositor al que entiendes está del lado equivocado y tú del lado correcto,
y por otro lado, sin ni siquiera mínimamente, por más que el tiempo ha transcurrido, de informarse básicamente lo que pasó, ¿no? Aquí en el Perú, mucha gente maldice hasta ahora el informe de la Comisión de la Verdad y Mm. muy poca gente debe haberlo leído, porque si lo leyera, yo creo que estarían más cerca de lo que ahí se plantea en torno a lo que fue el terrorismo y no como se quiere decir. Igual con la muestra Ayuanápac o el propio lugar de la memoria. Cualquier persona, y yo he hecho el ejercicio de personas que tenían discursos totalmente contrarios a la Comisión de la Verdad y que de alguna manera los he persuadido de que vayan a ver y algunos a regañadientes lo han hecho, cuando han salido mucho más convencidos del drama que fue Sendero y la respuesta obviamente estatal frente a la violación de derechos humanos que se cometieron y con un entendimiento mayor de que la pregunta que hay que todavía buscar responder es ¿por qué un grupo tan irracional, tan demente, tan sanguinario como Sendero de Verdad nos hicieron tanto daño? Es decir, que éramos como sociedad en ese momento para que pudieran a hacernos ese daño. Y ahí todavía hay muchas tareas pendientes que claramente no hemos querido hacer, ¿no? Antes de entrar a los temas locales que están calientes, yo quiero seguir con el tema de Chile un ratito más. Em, Porque sí, efectivamente hay paralelismos símiles que se pueden hacer entre lo que ocurrió en Chile, si sigue pasando en Chile, con lo que pasó en el Perú y sigue pasando en el Perú. Una columna de la expresidenta Michelle Bachelet publicada en el diario El País, larga, la columna, tiene una frase que me removió, ¿no? Decía, 50 años después, no hay claridad sobre los consensos mínimos que tenemos como país respecto de este capítulo de nuestra historia. Algo que lo puede decir Bachelet para Chile, y lo está diciendo para Chile, pero que lo puede decir también para el Perú. Claro, no son Claramente, 50 años, son 30, ya. Pero es la misma vaina. O sea, es como si claramente. no hubiésemos aprendido nada. Sí, claramente. Mira, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la respuesta estatal a las protestas que se produjeron en diciembre y enero, que lamentablemente tuvieron 50 víctimas, o sea, muertos o asesinados, que pueden ser producto de lo que es una presunta ejecución extrajudicial, ¿no? Tú ves en un video. Más que presunta, ¿no? No, sí, yo diría que claramente Ya, una ejecución sí, extrajudicial, ¿no? Y masacre, como dice la Comisión sí. Interamericana de Derechos Humanos, que suele ser ponderada en esa calificación y el haber, digamos, planteado las cosas a ese nivel creo que es ya resultado de una convicción, ¿no? Pero ¿a qué voy? Tú ves un video, un joven en Cusco que ni siquiera estaba atentando contra absolutamente nada, escondido detrás de un árbol y cuando viene la policía empieza a correr para evitar que le pueda caer una bomba lacrimógena. 32 perdigonazos por la espalda. Entonces la pregunta es, si no nos podemos poner de acuerdo en que eso no se puede permitir, es decir, no pueden dispararle a la gente 32 veces bajo ningún concepto, somos una sociedad que padece una enfermedad cuyo diagnóstico todavía no hemos entendido y que no sabemos el nivel de gravedad que tiene. Creo que ese es el problema. Es decir, hay cosas como lo que está pasando con la Junta, y que vamos a entrar seguramente a hablar en un rato. Sí. Yo respeto y aliento que puedan haber posiciones o digamos personas con posiciones políticas claramente divergentes, ¿no? Progresistas, liberales, de izquierda y de derecha. Pero hay una cosa en la que tenemos que estar de acuerdo, que hay que respetar el orden constitucional, hay que respetar la democracia. Por encima de eso, la discrepancia es bienvenida. El asunto es que sobre lo básico no nos podemos poner de acuerdo y eso es lo que justamente creo yo está en riesgo en nuestro país ahora. Esos mínimos de democracia que necesitamos para ser un país. O sea, perdemos esto y ya somos cualquier cosa menos un país viable, diría yo, porque esto se puede caer muy prontamente, ¿no? Quiero rescatar otro párrafo del artículo de Michelle Bachelet en El País, donde dice que el mayor aprendizaje que podemos rescatar de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es que no se puede abandonar la labor de construir memoria, ¿no? Algo que, como decíamos hace un rato, han pasado 50 años y tienes todavía gente en Chile que relativiza o justifica e incluso hay gente que niega
las Así violaciones es. a los derechos humanos, las torturas, las desapariciones, como tienes en Argentina, por ejemplo, a la vicepresidenta de Milei, que está en Ujú, la misma onda, ¿no? así es. Negacionista total. Sí. Bueno, Y y acá, eso, y acá lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, sí, no puedes hablar de conflagración interna o de conflicto armado interno porque dicen, ¿qué conflicto armado interno? Acá sí, solamente hubo terrorismo, punto. claro. ¿No? Y Lo si que dices otra libera de la cosa, responsabilidad, tú eres un claro. comunista. Lo que, claro, exime de una alta responsabilidad internacional también a Sendero Luminoso y a la MRTA por los crímenes que cometieron. Mira, el informe de la Comisión de la Verdad del Perú es el único que dice que estas organizaciones terroristas, ¿no? Violaron derechos humanos. Porque claro, la discusión sobre esta materia aplica en que los que no son Estado no violan derechos humanos, porque la violación de derechos humanos las hace quien tiene la autoridad, el ejercicio del poder, el monopolio de la fuerza, ¿no? Lo otro ¿Mm? son gente que actúa por fuera de la ley y por lo tanto no califica de esa manera. La Comisión de la Verdad se aproxima a una descripción que va mucho más allá de lo que hasta ese momento se había planteado como estándar, digamos. Entonces hay un esfuerzo por sí poner en su sitio, pero busca con elementos de contexto tratar de entender por qué pasó y por qué ese grupo con esas características generó el daño que generó. Pero claro, en un país como el nuestro, de tanta, digamos, superficialidad, ese tipo de profundidades pues ahogan a bastantes y ahí no quieren entrar tampoco y creo que tiene que ver con un alto problema de ignorancia también, lamentablemente, ¿no? Fíjate que hace poco en el fondo editorial del Congreso de la República, que antes solía estar en manos de gente pues sumamente preparada y con trayectoria en la materia, han sacado un mamotreto, un panfleto que busca hacer apología al golpe de Estado. Mira lo que pasa Mm. ahora en Chile y en el Perú hace poco, desde el Congreso, haciendo una apología a un golpe de Estado. Entonces, ese es el problema, creo que por estos tiempos es central en nuestro país y creo que discernirlo, procesarlo, además por la beligerancia de quienes lo impulsan, va a ser bien complicado y bien peleagudo, ¿no? Ahora sí vamos de lleno a la inminente captura de la Junta Nacional de Justicia. Tengo acá dos editoriales, uno de la República, titulado El pseudo juicio a la Junta Nacional de Justicia, que dice, al final, es un momento histórico de definiciones. ¿Se continuará con el espectáculo de leones y circo o se abre el juego y se señala con claridad qué es lo que se persigue? Impunidad que abarca a una fiscal de la nación y su hermana y la captura de los organismos electorales parecen en la mira, ¿no? Y se habla explícitamente de un proyecto golpista y autoritario. El otro editorial del diario El Comercio, aparente más ponderado o morigerado, no sé si son las palabras adecuadas, titulado Entre el límite y el exceso, dice que no se puede hablar a la ligera de un quiebre del sistema democrático o de rompimiento del equilibrio de poderes o de dictadura congresal. Esos términos no aplican. Por el contrario, contribuyen a contaminar más el debate actual. Bueno, yo creo que como ayer le escuché, lamento que sea un poquito tarde, al vicepresidente de la Junta, al doctor Aldo Vázquez, hablar de que quien calla en este momento termina siendo cómplice de la arbitrariedad. Yo creo que estamos en un parteaguas. O sea, no estamos hablando de un evento aislado que todavía nos genera ciertas dudas de que están como empezando a buscar cooptar las instituciones. Pedro, estamos frente a lo poco que quedaba. Ya se están cobrando los últimos saldos, se están llevando toda la oferta que ellos han tenido en el gobierno de Dina Boluarte. ¿Y cómo lo están haciendo? Digamos, tomando la Junta o pretendiendo tomarla para matar dos pájaros de un tiro. Porque la Junta Nacional de Justicia, capturada como estuvo con los hermanitos del CNM, ¿qué le garantiza a tanto Mochazuelo y etcétera en el Congreso de la República? Impunidad, y esos votos son los que van a cortarle la cabeza a los 7 miembros de esta institución. Pero también le va a dar satisfacción a todo lo que han hecho de la señora Patricia Benavides, una temprana heroína de la lucha contra la corrupción, porque claro, encontró
en el camino a, por supuesto, por esfuerzo del mismo, al personaje perfecto en quien centra la lucha contra la corrupción. Lo que hizo con Castillo, que era una cosa que había que hacer en términos concretos, porque su ratería comenzó muy temprano, pues la llevó a establecer una alianza de un pacto de no agresión con los otros para solo mirar ese lado y desatender cualquier otro que tenga que ver con grandes casos de corrupción que superan ampliamente todo lo que puede haber hecho Castillo y compañía, ¿no? El ejemplo concreto es el caso Lavallato. Mira, el caso Lavallato ahorita está en un tremendo riesgo por cosas que tú también aquí ya has comentado en algún otro momento, ¿no? Están los fiscales del equipo Lavallato sometidos a una dinámica de persecución atroz dentro y fuera del ámbito fiscal. Campañas difamatorias en medios de comunicación. Ellos están atados de manos porque la propia fiscal de la Nación ha dicho que no pueden salir a opinar si no les da ella expresamente su autorización, y tienen a la autoridad de control del Ministerio Público, que viene del entorno de Patricia Benavides, y ambos trabajaron muy cerca del ex fiscal de la Nación, Peláez Bardales, que para cada vez que abren la boca les abre un procedimiento, ¿no? ¿Qué cosa correspondería en un contexto como ese cuando el caso más importante de crimen organizado que incorpora, entre otros políticos y autoridades de máximo nivel, que la fiscal de la Nación salga, como cuando salía con Castillo, a respaldar al equipo Lavallato, a decir que van a hacer todos sus esfuerzos para que eso se conduzca debidamente? ¿Por qué no lo hace? Solamente pongo esto como ejemplo, porque si lo hace y se pelea con quienes están involucrados en toda ese armatoste, pues su respaldo político se diluye y ella termina en manos de ellos y probablemente más adelante sometida a la misma dinámica de la señora Zoraida Ábalos, y que la pueden sacar pues en un 2x3, ¿no? Por eso es grave todo lo que está pasando. Pero en torno a la Junta, te decía, no solo es para tener el control de los casos de quienes van a votar y de sus jefes, por decirlo de alguna manera, sino que también, como no han podido sacar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no han podido sacar al jefe de la OMPE, ahora teniendo el control de la Junta, sí pueden tranquilamente generar procedimientos sumarísimos como el que le quieren hacer a sus miembros, a los miembros de la Junta, y deshacerse de ellos en cuanto puedan. Y solo así ellos van a finalmente tener todo ya previsto y listo para las próximas elecciones. O ganar de todas maneras, o perder pero seguir gobernando, porque van a tener el control de absolutamente todas las instituciones con altas posibilidades de arrinconar al que llegue. Y si llega uno de ellos, pues un poder sin control que claramente va a expresarse de la manera como está pasando ahora, y diría yo de una manera más feroz todavía, ¿no? Esa es la gravedad de todo lo que está pasando frente a la Junta. ¿Hay o no una dictadura parlamentaria? Yo creo que sí. O cómo llamar, digamos, a este fenómeno de copamiento institucional desde el Congreso de la República, porque ya Boluarte, la fiscal Benavides, parecen actores de reparto, ¿no? Sí. El protagonista principal es el Congreso, o esta mafia de actores que se han aliado desde la izquierda y la derecha, por llamarlo también de alguna forma, Sí. Para defender intereses absolutamente personales, mercantilistas o mafiosos, ¿no? Abiertamente mafiosos. Sí, sí, claramente, Y, digamos, o sea, tú ves que esto está pasando, ¿no? Y a la vez no está pasando nada por parte de la opinión pública, la ciudadanía, y como que estamos condenados a que el Caterpillar siga aplastando todas las instituciones, y uno se pregunta, ¿en qué va a terminar esta vaina? Sí, bueno, si las cosas siguen como están y al ritmo que le están metiendo, lo que va a terminar siendo produciéndose es el copamiento absoluto de todas las instituciones de nuestro país, y no tengas la menor duda que el paso siguiente va a ser ir por los que no han podido controlar por esa vía. Por eso debes haber tú ya visto y comentado lo que incorporan, por ejemplo, el Consejo de la Prensa se acaba de pronunciar sobre eso, en la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, que cualquier persona como tú o como yo, que habitualmente salimos a hablarle a la gente a través de nuestros medios, que nos mostremos de acuerdo y en el interés de participar en alguna movilización, podemos ser catalogados y perseguidos penalmente por ser instigadores del terrorismo, sin que
se compruebe que siquiera estamos vinculados al terrorismo, porque lo que quieren es autonomizar ese delito para que pueda ser un instrumento de persecución a comunicadores y actores sociales y políticos. Y el otro elemento que me parece que es importante, porque uno es la prensa independiente con las que van a ir, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones populares que van a perseguir, porque ellos han llegado a una conclusión. Y es que lo que han aprendido de Guatemala hasta ahora les ha sido totalmente favorable. Pero cuando en Guatemala han ido a las urnas han perdido. Y por eso es que ellos no quieren adelanto elecciones, porque saben que la única forma, o sea, el único espacio donde van a perder es donde el desprecio está a flor de piel y está expresado en las encuestas, por ejemplo. Por eso es que no quieren adelantar elecciones, porque van a perder. Entonces, al haber llegado a la conclusión de que no ganan en una elección normal, han decidido por el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Tomar todas las instituciones sin ningún control para que cuando gane nadie pueda decirles nada y si pierden ellos puedan cogotear al que llega y manipularlo. Claro, puede encontrarse una Dina Boluarte que no necesita que la cogoteen, ella, digamos, solita es que empieza a hacer lo que le pide. Y el Congreso en la relación con Dina se ha convertido en esta especie de prestamita gota a gota, ¿no? Esto que le han dado préstamo y cada vez le suben más el interés y ella les va a pagar todo lo que le pidan. Todo. Porque solo el poder a ella le sirve para defenderse de los casos de lo que está involucrada. Y fíjate qué curioso, el mismo esquema que utilizó Castillo, pero a él no le resultó el plan, porque Castillo ya no quería quedarse para gobernar, quería quedarse para utilizar el poder y librarse de lo que ella sabía había cometido y el Ministerio Público estaba pisándole la base del pantalón. Dina Boluarte es exactamente lo mismo. Y también repite el esquema Dina Boluarte que Castillo, y debe haber aprendido de él después de ser tantos meses su vicepresidenta y su ministra de Inclusión Social. Le da poder político a su abogado. Acuérdate que Castillo hizo primer ministro a Aníbal Torres, quien finalmente terminó siendo su abogado en esa patética escena cuando termina en la Diroes tartamudeando sin poder explicar las barbaridades que había cometido. Y Dina Boluarte hace a su abogado primer ministro en el entendido de que no es solo en los tribunales que hay que defenderse, sino defenderse en la política. Y por eso establece esta alianza con este Congreso que está repodrido para que, por un lado, le den la protección a ella que necesita y ella no haga ni un matiz frente a todas las tropelías que cometen cotidianamente, ¿no? Y ese creo que es el problema y la alianza que se ha ido consumando. Hay otros sectores que también están en la alianza que son menos visibles, por supuesto. Hay un sector lamentablemente empresarial, por ejemplo, que sostiene a un gobierno como este, siendo esos empresarios a los que Dina Boluarte probablemente sí escuche en un momento de crisis económica, que le podrían poner algunas condiciones democráticas, si es que ellos tuvieran alguna adhesión y aprecio por lo menos las formas democráticas. Claro, ¿no? pero Porque el argumento de varios empresarios, por no decir todos, es, no pues, pero la estabilidad tiene que estar por delante, ¿no? Sí. Y lo que requerimos ahorita no son elecciones, porque eso es más inestabilidad, las inversiones se van a paralizar, imagínate que venga Humala, ahorita estamos bien. Claro, pero digamos es una fantasía, ¿no? Porque puede durar poco. Es lo que yo digo de los empresarios también. Hay cosas que hay que hacer, si no por convicción, por conveniencia. Por ejemplo, ¿cuántos proyectos, Pedro, mineros se han paralizado por la terquedad de determinados sectores empresariales de no buscar un mejor relacionamiento con las comunidades para que no tengan más adelante los impases? Es decir, quieren sacarlo a como dé lugar. Quienes están en el poder les hacen creer que ellos les van a garantizar que así va a durar y al final se cae y pierden todos. No se hace el proyecto minero, se pierde todo lo invertido, el gobierno deja de percibir y la gente se queda otra vez en el aire porque también necesitan la inversión que se traduzca pues en un bienestar que tiene que ver con acceso a servicios. Entonces, pero yo veo algunas voces que empiezan como, empiezan a matizar, ¿ah? Y hoy día comentaba más temprano dos que me han parecido significativas, de dos mujeres que han pasado por la gestión pública y están vinculadas de alguna manera al sector empresarial. Por ejemplo, Elena Conterno, que ha sido ministra de la Producción, que además ha sido de la Sociedad Nacional de Pesquería, con la que yo puedo discrepar en varias cosas, pero sí
admito y lo he hecho hoy día públicamente, que me parece tiene una vocación democrática, porque ahí dice, basta ya de dejar que el Congreso arremeta con todas las instituciones. Esto va a terminar al final del día desestabilizando absolutamente todo. Y Paola Bustamante también, que digamos que trabaja en una consultora, es una persona muy conocedora de la gestión pública, también apunta en esa dirección. Lo que necesitamos en ese sector o gente que esté cerca del sector empresarial es que terminen por lo menos sugiriéndoles que persuadan a la presidenta de que esa ruta que está siguiendo no es duradera, o sea, no hay posibilidades que así pueda, digamos, garantizar estabilidad. Pedro, no puede viajar a ningún lado. Mm. Te Pichanaki te doy un tercer nombre, va a sonar raro, ¿no? Porque, Sí. pero justo Santiago Pedralio cita a Leoní Roca, mi ex esposa, Ajá, que es sí, la sí, presidenta también. de AFIN, que Sí, también sí, defiende la es verdad. institucionalidad democrática y esta cosa de la Junta Nacional de Justicia, pues le parece Totalmente de acuerdo, una sí lo había cosa. visto, pero se me fue el nombre, sí. Tienes toda la razón. O sea, lo que quiero decir es, hay que hacer que se extienda un sentido común en ese sector de que es mejor, cuanto más democracia se pueda garantizar en un régimen, que el ofrecimiento de no te preocupes, que yo lo saco a como dé lugar, porque es ficticio, porque es un gobierno que no representa. No hay una presidenta, Pedro, que no, que para irse a Pichanaque, además de una manera muy confrontacional, a tratar de desvincularse de cosas que claramente son su responsabilidad, no es un asunto o una muestra de fortaleza o de legitimidad, es una muestra de tremenda debilidad, orfandad y miedo, y protegida con militares y policías para evitar que la gente le pueda decir lo que realmente piensa, no es garantía de absolutamente Sobre esa nada bueno. intervención de Dina Boluarte, que fue una suerte de chilla histérica, ¿no? Porque parece una loca, Sí. donde decía que los muertos de las manifestaciones de protesta han sido asesinados por ellos mismos. Cuando dijo eso o la escuchaste, ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, yo, o sea, primero dije que estaba asustadísima, o sea, yo creo que es una señal de miedo. Ya. Porque además, mira, inmediatamente este no es un dato que ha salido todavía, yo tal vez mañana lo comente un poco más en detalle, entiendo que los abogados de los familiares de las víctimas, ¿no? De las protestas que lamentablemente perdieron la vida, ya han presentado ese video a la carpeta fiscal, porque sí está siendo investigada, porque era la presidenta y como generó las condiciones para que lamentablemente se produjeran estas ejecuciones extrajudiciales, ahora salir a decir que fueron ellos los que se mataron o que Castillo es el responsable de las muertes, va a tener que llevarla a dar una explicación qué elementos tiene para, siendo la presidenta de la República, en un acto, como decía Diego García Sayán el otro día, de injerencia en la justicia, diciendo que el responsable es tal o cual cuando ella está investigada por eso. O sea, se va a terminar metiendo en un lío por eso. Yo creo que han sido dos cosas, ¿no? Yo creo que, por un lado, creo que le ha ganado un poco el subconsciente. O sea, creo que ella ya su superior ha sido sobrepasado. Freud estaría diciendo que son las reacciones pues, de una persona que no logra ya administrar o equilibrar, digamos, su propia personalidad, que ya pierde el control de esto, ¿no es Pero cierto? hace rato, ¿no, Glatzer? O sea, Sí, yo la veo no, pero enajenada desde el día uno. ¿Ah? no, pero esta sí me parece, ya estando en medio de una investigación fiscal, Sí. una cosa que va más allá de lo mínimamente razonable, ¿ah? Porque otras veces sí, al comienzo también dijo que habían sido los ponchos rojos y todo eso, pero era como la improvisación del inicio de la jornada, porque todavía no había nada encaminado. Pero después de que han pasado tantos días, acaba de ampliar por 45 días más la investigación contra ella. Decir una cosa de esa naturaleza la termina perjudicando. Y O sea, claro, ni Marta Chávez, Glatzer. no, Ni no, no, Marta Chávez en sus peores no, no, épocas. no, Marta Chávez termina siendo, pues, bebé de a pecho, como se Una, dice. una, Sí, 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 termina una siendo diplomática fina. exactamente, exactamente, ¿no? Y lo otro creo que también hay sectores que están alrededor de ella que le alentan a tener una actitud de esa naturaleza, pensando que esa severidad con la que se pronuncia va o a asustar a la población que está indignada con ella, o digamos, va a dar muestra de algún tipo de autoridad que claramente no tiene, ¿no? Si uno, y es una pena, ¿no? Porque finalmente ella asume que es la presidenta, pero claramente en el grupo de gobierno, ella yo creo
que tiene la función nominal, pero no es la que sustantivamente está manejando las cosas, ¿no? No, pero eso claramente, ¿no? Es una suerte de Bordaberry, este presidente Así es. uruguayo que era civil, pero que era pues el títere de los militares. Sí, sí, yo creo que ahí la especie es Acá una especie es de la marioneta. Sí, mayordomía, exacto, digamos, ¿no? De exacto. mayordomía que le organiza bien la casa cada vez que vengan a pedirle cuentas sobre cómo la ha estado cuidando, ¿no? Yo creo que es el tipo de relación. Y el operador, digamos, es Otárola, ¿no? Pero siendo un tipo que políticamente es un peso pluma, digamos, tampoco es que sea Mm. brillante, es suficiente pues para relacionarte con ese tipo de gente que tenemos en el Congreso de la República, ¿no? Para decir, digamos, para poder hablar con el señor Montoya no se necesita de algún nivel de profundidad en el análisis, basta con, digamos, esos básicos manuales de relacionarte con determinado sector y fin, y darle lo que quiere, empiezas a conseguir el respaldo que claramente le han dado a la presidenta de la República, ¿no? Pero termina siendo muy curioso que la presidenta se asome, se aproxime y termine siendo cobijada por uno de los congresos más desprestigiados que ha tenido la historia del Congreso en una competencia brava con varios otros que ya han sido malos, ¿no? Mm. Es decir, no estamos hablando ahora, ojalá el problema en el Congreso solo fuera de uno que otro que lamentablemente comete un pericoteo que, claro, indigna, pero no es organizado. Los mochasueldos son, Pedro, digamos, la expresión más básica de la manera como ellos se relacionan con el Estado. Lo que en realidad está pesando en el Parlamento y que se han terminado las bancadas convirtiendo en casi ventanillas o sucursales de la mafia claramente organizada. Exacto. No, yo creo que quien la chuntó era en esta investigación, ¿te acuerdas que le hacían a algunos parlamentarios el gángster de la política? Creo que esa es la descripción más cabal de lo que vemos en el Parlamento, ¿no? Es realmente vergonzoso. La vez pasada que conversaba yo con Abu Gataz, él me decía, oye, Gatz, extraño al planchacamisas, a la Al lavapiés, extraño mataperros, a las ¿no? robacables. La robaca. Digamos, cuánto quisiera más robacables y no gente tan mafiosa como esta. Eso te iba a decir, porque a diferencia de otros parlamentos donde siempre hemos tenido congresos, uno peor que el anterior y el otro peor que el anterior, a diferencia de los anteriores, está efectivamente organizado de una manera mafiosa y camino hacia un copamiento institucional absoluto para Sí, concentrar todos los poderes desde Abancay. Y eso va a pasar, o sea, ya estamos viendo que la Junta Nacional de Justicia va a pasar en los próximos 10 días, ¿no? sí. Y de ahí van a seguir los organismos electorales. Con lo cual ya, ¿qué le falta tener? Porque ya lo Ahora, y el tienen todo. otro asunto que hay que notar, Pedro, que a veces no se toma en cuenta mucho, es la cantidad de aire que tienen para mantener esa coalición, porque uno dice se va Dina y se acaba todo, y no es verdad, porque Dina se va a ir, si se fuera, digamos, dentro de unos meses, antes de que cumpla, hacia el 26, antes del 26, pero el Tribunal Constitucional acaba de ser elegido por 7 años. Mm. O sea, se va a quedar 7 años, ese se va a pasar y probablemente buena parte del próximo gobierno. El defensor del pueblo, que claramente es una persona inhábil, ¿no? O sea, es una persona que, claro, yo decía que iba a ser bien difícil saber si lo hace por incapaz o porque está orgánicamente vinculado a esa mafia. Ya no importa porque lo está haciendo, Ujú. claramente. Sí, O sea, está claramente. llenando de gente la Defensoría del Pueblo, claramente vinculada al otro sector. O sea, ya la Defensoría no va a ser ese bastión de defensa de los mínimos de democracia, sino aliado de, entre otros, los fraudistas, por decirlo de alguna manera, que están bastante bien concentrados en esa y otras instituciones. La fiscal de la Nación acaba de terminar su primer año y tiene 3. Y ahora tiene la Junta de Fiscales Supremos, entre miedosos y casi controlados todos, para que puedan darle mandato por 3 años más. Y puedes tener una fiscal de la Nación que vaya más allá de Dina Boluarte. Al Contralor General de la República ya tiene el plazo por vencerse el próximo año, me parece. Pero están por sacar una ley en el Congreso para que nadie lo pueda mover hasta que el Congreso nombre a su reemplazo. Y si no lo nombra, se puede quedar 10 años más. Y así puedes poner varios ejemplos. Si toman la Junta Nacional de Justicia, cuyo mandato se vence el próximo año, se quedan los accesitarios o inmediatamente por una cuestión de emergencia deciden convocar a una nueva
junta a una nueva comisión para que otra vez designe a miembros de la junta, son 5 años más que los vas a tener ahí. Ellos no están pensando como solían hacer antes muy al corto plazo. Sí lo están haciendo en términos de la oferta de peaje increíble, no están que se cogen todo para llevarse lo que pueda, pero también están dejando a sus aliados para que les cuiden la espalda y para que mantengan esa dinámica un tiempo más a ver si retornan o sus aliados regresan al poder y por supuesto sintonizan automáticamente. Como lo hizo en algún momento el APRA con el aparato de justicia, ¿no? Una Claro, cosa bien acotada y bien estratégica para, digamos, salir de sus chanchullos de la mejor manera posible. sí, Ahora estamos viendo que ya más allá, o sea, este problema ya trasciende a Dina Boluarte. Dina Boluarte le pueden meter una patada en el poto mañana y como dices tú, ya esta cosa se ha armado, así es. ¿no? De tal forma que ya uno se comienza a preguntar, bueno, se va Dina Boluarte, se va el Congreso, pero, o sea, estas manazas van a seguir funcionando por un tiempo más. ¿Cómo desarmas luego Claro. toda esta telaraña perniciosa y tóxica que no le suma a la democracia nada, al No, al contrario, contrario, la deteriora y la socava por dentro? así es, así es. Y eso es lo que ya estamos viviendo, ¿no? Hemos transitado de un gobierno autoritario a un régimen autoritario. No es decir, que va más allá del gobierno. Deja instalada una forma de hacer las cosas que va a devenir en autoritarismo de todas maneras. Ahora, el problema para ellos es que puede llegar un radical del otro lado y utilizar lo que ellos han Sí, armado claro, contra ellos por mismos. O supuesto. sea, digamos, ni siquiera en eso están pensando. Y te digo que esto es bien importante porque mira, nosotros, si nos miramos en el espejo de Guatemala, en el Perú está pasando todo lo que en Guatemala pasó hasta antes de la segunda vuelta. Todo. O sea, el copamiento de absolutamente todo, el intento de bajarse a los candidatos, todo, absolutamente. Igual una fiscal de la nación muy parecida, todo igualito. Pero ¿qué cosa es lo que finalmente lo llevó a darse cuenta de que no controlaban todo? Elecciones y perdieron. Ganó el que más bien había levantado la bandera de la lucha contra los grupos de corruptos que estaban al otro lado. Mm. Por eso es que ellos no quieren adelanto elecciones. Ellos saben que si eso pasa, ellos no van a ganar. Ya, pero ahorita ya somos Guateperú, Sí, ¿no? sí, Como sí, 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 diría Alberto Vergara. Ahorita somos ya Guateperú. sí, sí, claramente, claramente. ¿Cómo Pero, dejamos de ser Guateperú para volver a una institucionalidad democrática, a un Estado de Derecho? Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla. Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Yo no ahora, veo la forma, Glatzer, ¿eh? no. O sea, claro, es muy difícil, pero yo creo que necesaria o inevitablemente tiene que pasar por unas nuevas elecciones. Ojalá en algún momento se puedan adelantar. Y lo que creo es que hay que empezar a discutir otra vez en serio la institucionalidad de nuestro país, ¿no? Y fíjate que por más que, sobre todo en Lima, mucho tiempo estuvieron en la lista de los incomprendidos, quienes se han movilizado desde el comienzo en esos lugares donde lamentablemente mataron a mansalva a la gente, creo que decían cuál era la ruta.
O sea, digamos, sin pontificar necesariamente, pero tratando de interpretar lo que nos venían diciendo hace tiempo, la sabiduría popular lo ha dicho, esta democracia ya no es democracia. O sea, yo creo que esa es la clave. O sea, hay que empezar a discutir eso desde otra perspectiva. Es decir, si el Congreso de la República hoy día es el que finalmente hace y deshace y no va a tener ningún control, solo tenemos dos posibilidades: generar espacios para que eso se pueda cambiar en las vías que la Constitución establece, o el peor escenario es el que estamos viendo, nos terminemos acostumbrando y mantengamos nuestra indignación, digamos, a 10 kilómetros a la redonda. Es decir, que la gente esté muy mortificada porque pasan estas cosas, pero no tome acción. ¿Qué cosa es lo que hace más difícil el proceso de, si quieres, de construcción de todo esto que estamos viendo? Que no hay partidos ni liderazgos que puedan agarrar un vuelo mayor que el que algunos tienen en determinadas jurisdicciones. Hay liderazgos, pero muy desordenados en algunas regiones, pero no, digamos, suficientemente nacionales para mover o generar un movimiento que pueda, digamos, sacarnos de esta crisis. Pero va a depender mucho, no como algunos dicen que la gente se empieza a movilizar, porque la gente está movilizada hace bastante tiempo, sobre todo fuera de Lima, sino que los que están en los lugares menos movilizados entiendan que ya estamos frente a un parteaguas y que si no lo hacemos ahora, Es que yo más no veo esa conciencia, Glatzer. no, yo No la veo. tampoco, no la veo. Ayer domingo, veo, Rosa no María la veo. Palacios, en su columna, escribió una extraordinaria columna en La República, que terminaba diciendo: nos ahogamos, nos ahogamos, y la verdad es que veo a pocos, muy pocos, remando, y hacen falta, ¿no? Y esto a propósito de la inminente captura de la Junta Nacional de Justicia y este copamiento institucional que es como un caterpillar mafioso que está aplastándolo todo para controlarlo todo y mantener una impunidad a los que están encaramados ahora en el poder, y Keiko gobernando. O sea, nunca, lo más alucinante, 3 veces ha postulado, nunca ha ganado, y ahora es de las que corta el jamón. Gobierna. Y digamos, no hay nada mejor para ellos que gobernar sin responsabilidad, porque finalmente los muertos, la economía deteriorada, claro, baja Dina Boluarte, legitimidad, se la van a pasar a Dina Boluarte. Yo te puedo hasta recontrasegurar que quienes hoy día la sostienen por conveniencia, básicamente, en otro contexto no le podrían ni mirar a los ojos. O sea, hay gente que, yo he conversado con gente que detesta a Dina Boluarte, pero hoy día están con ella porque ella les está permitiendo hacer lo que nunca antes habían podido conseguir. Nunca antes. Y eso que, digamos, hemos tenido momentos en el Perú donde muchos que llegaron al poder con discurso de cambio terminaron, digamos, de alguna manera contemporizando en exceso algunos con ese sector que siempre ha gobernado. Aquí, Dina Boluarte les está dando absolutamente todo. Mira, ¿cuánto de lo que ha hecho el Congreso de la República, si Dina Boluarte no tendría el rabo de paja que tiene, podría haberle generado a ella legitimidad si confrontaba con el Congreso? O sea, hay 10 temas en los que podía haber confrontado y tenía el apoyo de la gente. No ha querido, o sea, ella ha terminado entendiendo, calculando que lo mejor para ella, después de haber asumido la presidencia de la República en los términos que asumió, es, si ya decidió ir por ahí, ir hasta el final con ellos. Pero el final para ellos no es el mismo que el final de Dina. Yo no estoy tan convencido de que quieran sostenerla si se sigue deteriorando tanto hasta el 26. Yo creo que toman la Junta, se bajan al presidente del Poder Judicial, y Dina, ¿para qué le va a servir? Ya no le sirve para mucho. Ya no le sirve para mucho. O sea, digamos, ya con eso tienen básicamente el control, y creo que podrían pensarlo de otra manera. Y lo patético de Pedro, entre varias cosas, de la última que voy a mencionar, la de Keiko Fujimori, o sea, el país está en un desbarajuste mayúsculo, y el último anuncio que hace a través de su cuenta en redes sociales es que ha retomado su clase de piano. Sí, Joder, o sea, digamos, lo vi en Twitter. No, o sea, lo que te quiero decir es, la principal responsable de lo que está viendo ahora es Keiko Fujimori, por la actitud que tuvo desde el 2016. Acuérdate, cuando no quiso reconocer a PPK, ella dijo: gobernaremos desde el Congreso. Y se tumbó a Saavedra. Se ahí tumbó a empezó Saavedra. todo. Ahí empezó todo. Así es. Y claro, después también hay que poner en relieve
que hay otros que se asustaron con Keiko y terminaron, digamos, bajando la cabeza. PPK, por ejemplo, ¿no? Mm, PPK hizo lo más difícil, que era ganarle la elección, cuando, digamos, era uno de los peores candidatos que yo he visto en campaña, y sí. una vez que ganó, habiendo hecho lo más difícil, se fue arrepentido casi a pedirle perdón a Keiko por haberle ganado. Keiko dijo, señal de debilidad, y no paró hasta botarlo a patadas, porque su renuncia era, desde la lectura de PPK, digamos, menos dolorosa que la vacancia que le iban a hacer una semana después. O sea, él ya estaba con los días contados en el poder. No, muy apocado PPK. Sí, sí, Muy total. apocado Kuczynski, o sea, él debió pelear Sí, el, el puesto de Saavedra como ministro sí, de sí, Educación, además era un ministro de lujo, sí. y nada, prefirió darle la cabeza de Saavedra en bandeja de plata a Keiko Fujimori Y después ya todo lo que se ha venido. y a esa bancada miserable, ¿no? Sí, 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 sí. Que No, yo creo que una vez más, hay que decirlo, o sea, el peor cáncer en este país, la peor lacra es el Fujimorismo. sí, claramente. No, claramente. Y del 2016, Keiko Fujimori y el Fujimorismo dan un paso más allá. El 16 no quisieron reconocer, pero al final, digamos, a regañadientes, se evitaron, ¿no?, el papelón de denunciar un fraude que claramente no hubo. Hubo una gritería inicial, recordarás tú, Sí. de que los militares votaron, que no Mm. votaron, que no sé qué, pero ya el 2021 hizo la de Trump, ¿no? Declarar un fraude que evidentemente no se había producido, pero mira la diferencia en el Perú y en Estados Unidos. En Estados Unidos, Donald Trump está confianza. Su Mm. abogado, ¿no? Está confianza justamente por haber abusando del derecho, generado, digamos, toda esta movilización acusando un fraude que no hubo. Los medios de comunicación han tenido que pagar multas por la manera como informaron sobre el fraude. No, y ya están Aquí todos metiendo los... presos a los que participaron en las Así es. movilizaciones violentas, ¿no? En el Capitolio. Sí, claro. Aquí más bien los atienden, los saludan, los pasan por Willax un día sí, un día no, es decir, les hacen entrevistas. He visto a Lourdes Flores enseñando en la escuelita, o sea, digamos, este es el reino pues de la impunidad y eso es lo que quieren consolidar, ¿no? Ahora, No solo... el mundo no está ayudando mucho tampoco, mi Sí, querido sí, Blas. no, es ¿No? verdad, O es verdad, es sea, verdad. hay una tendencia de extrema derecha, Sí, conservadora, hasta fascista. Mira Italia. O claro, sea, claramente, claramente, sí, Italia he visto, pero mira, estuve viendo muy de cerca lo que pasa en España, justo me compré un libro sobre el retorno de la derecha, bien interesante, porque quería ver un poco por dónde iba el razonamiento, digamos, de este sector. Pero hay una diferencia, ¿no?, entre Perú y este tipo de países, que es verdad, los extremismos están ganando terreno, mm, hay, digamos, fascismo ferviente y naciente en algunos lugares, pero hay una institucionalidad un poco más consistente, sí, ¿no? claro. O sea, digamos, hay algo que está a la base que por más fascista que pueda ser alguien, Mm. es bien difícil penetrar, ¿no? Y eso es lo que nosotros no tenemos. Por eso es que aquí el golpe es más severo. O sea, aquí, Pedro, estamos discutiendo, mira, nosotros después de la caída del Fujimorato, habíamos quedado más que satisfechos con elecciones sucesivas democráticas, con ciertos niveles de manejo económico, algo de estabilidad democrática, en fin, etcétera, etcétera. Hasta el Pensando que eso, 2016. claro, pensando que eso era irreversible, que Sí. digamos, pueden las cosas no poderse tan bien como uno quisiera, pero hay cosas sobre las cuales ya no se puede retroceder. Hoy día estamos discutiendo que desde el 2021, que si ganas las elecciones y no eres del grupo que maneja y ostenta el poder, van a hacer un lío de tal magnitud que van a querer anular el voto de la gente. Es decir, ya lo que es el corazón. O te vacan, Claro, ¿no? claro, el sistema democrático se sostiene en el voto popular. Si no respetas eso, no hay democracia. Y lo otro es lo que tú dices, el utilizar estos mecanismos excepcionales como moneda corriente para sacar al que no te gusta. Y lo aplicaron desde PPK, mira, 2016, 17 y en adelante no han parado. No han parado. Y han desarmado al Ejecutivo en el Congreso, quitándole todas las posibilidades de defenderse frente a cualquier tipo de exceso que venga del Congreso. Pero no han regulado
la incapacidad moral permanente, porque eso les permite siempre tener la sartén por el mango. Y cada vez que los mochasueldos, estos delincuentes que están en el Congreso, se les ocurre a alguien que esté en el gobierno acusar de incapacidad moral permanente, lo van a vacar en 87 votos y está. Mira, yo digo, Dina Boluarte, con lo que dijo el otro día en Pichanaki, yo creo que calificaría perfectamente como incapaz moral permanente, porque es un discurso desde la presidencia de la República negando un hecho por el cual ella está siendo procesada y claramente negando lo que todos hemos podido ver. Eso es un asunto grave, pero no va a pasar nada porque es muy útil para ese sector y la van a mantener hasta que le siga, como digo, pagando el peaje que le ponen, ¿no? Coqui Bruce escribía hoy en La República una columna llamada La calle calla, ¿no? Y en la primera línea decía, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Tienes una respuesta a eso o no? Mira, es una combinación de varias cosas, ¿no? La calle está hablando hace tiempo, claro, en Lima no se percibe tanto porque está en las regiones. Yo creo que el dolor por los muertos que todavía están sin justicia es, digamos, un elemento movilizador para ese sector. Su reclamo de que los incorporen de manera más activa a un Perú que les es ajeno también, y en fin. Pero hay otras cosas que sí me parecen más bien alucinante. Acuérdate, tú hace ya bastante tiempo se decía, mira, la gente en el Perú no se mueve salvo que le toques el bolsillo. Mira, yo no tomo algo, como algo con limón hace más de un mes y medio, por el precio que está. Y los precios han subido de una manera, y entonces, claro, uno se termina explicando por qué si ya están todos los elementos sobre la mesa, por qué, digamos, ese cóctel no te da la potencia para salir, digamos, a reclamar. Yo creo que el miedo a que te pueda pasar algo en las marchas es un elemento que juega fuerte. Es decir, yo he conversado con amigos que tienen hijos, he conversado con chicos que no, por alguna otra manera, conversamos sobre estos temas y claro, quieren, pero dicen, oye, si me pasa algo, me pueden detener. O sea, hay un miedo que han logrado imponer, como suele pasar pues en todos los gobiernos autoritarios, ¿no? El miedo es central para que puedan imponerse. Pero también creo que, claro, hay un temor en términos de perder lo que tienen así sea poco, ¿no? O sea, yo creo que se ha instalado mucho esa idea de que si se vuelve a elecciones y todo, de repente las cosas van a demorar por lo menos en componerse y eso ahuyenta a determinados sectores que se puedan manifestar en ese sentido, ¿no? Y creo que hay otro elemento que es muy importante también y es el rol de los medios de comunicación que Ese era mi siguiente tema. han tenido ¿Cómo lo mucho... ves? El rol de No, los medios. yo lo veo en su Frente peor, a esta en el coyuntura peor momento. que es sumamente delicada y crucial para la democracia. Así es, O así sea, es, la democracia hay que defenderla, porque si así no es. la defiendes y peleas por ella, la pierdes. Lo mismo con la libertad, lo mismo con el Estado de Derecho. Y yo no veo a Así es. los medios comprándose ningún pleito. No, no, yo creo que, mira, yo creo que Los si medios hay... convencionales, ¿no? Sí, 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 Con excepción de La República, bueno, sí, esta comparación de editoriales que te da hoy sí, día, ya claro, ves la claramente, diferencia entre el comercio y la República claramente, ¿no? sí, pero mira, yo creo que ahí, yo creo que la fidelidad que debemos tener los periodistas con la democracia se ha traicionado hace bastante tiempo, ¿no? Yo creo que los demócratas, como dice Borriti, todos somos independientes hasta que la democracia esté en riesgo, por ahí tenemos que jugarnos por la democracia. Ese Exacto, tiene que ser el principio del así periodismo es. y de la prensa. Pero yo creo que a la prensa, a esa que tú bien has descrito, le pasa lo mismo que le pasa a la política. Ya la política hace bastante tiempo, una presidenta con tanta desaprobación, un Congreso con 6%, claramente entiende que su legitimidad no es en la gente, sino, digamos, en el uso y abuso de poder. Entonces los medios ya no pelean por más sintonía, ya no pelean por más lectores, porque has visto que no salen de su precariedad, porque hay muchos periódicos que quieren parecer importantes, pero en términos prácticos no venden ni la tercera parte de lo que vendían hace algunos años, algunos hasta menos. Mm. Pero entonces ya no buscan legitimarse en la gente, sino su negocio es legitimarse con el poder. Es decir, su negocio es estar cerca del poder, así eso les aleje de la gente. Porque ahí creo que está lo que ellos prevén es su sostenibilidad. Y eso es una pena porque finalmente han, creo, roto el pacto que siempre debe tener un periodista con la gente, que es procurar espacios
no solo de información, sino de opinión libre, ¿no? Es una vergüenza que estén cumpliendo ese papel. Lo que pasó en 2021, yo creo que no fue solo medios que malinformaron o se vincularon de una manera muy, diría yo, se adhirieron de una manera muy orgánica a determinada candidatura, sino que actuaron en una lógica de cártel. Y eso es atroz para los medios de comunicación. Ahora, es verdad que no todos, pero la mayoría ahí, y los que hay que decir esto también, los medios que han ido como creciendo, robusteciéndose, teniendo más lectores o seguidores, tu programa, otros que sean, si bien es cierto han crecido de manera significativa, pero no hay que dejar de pelear porque en el Perú la gente todavía mayoritariamente se informa por la televisión y por esos medios grandes. Sí. O sea, no es que eso no esté surtiendo un efecto, porque a veces caemos muy rápido en decir, no sirven para nada porque ya no convencen a nadie. Hay gente que no tiene otra opción que esa, y ese sigue siendo un medio importante. Pero creo que hay que seguir haciendo esfuerzos y la gente también va buscando opciones, es verdad, pero es lamentable el papel que han cumplido. Yo he dicho que con Dina Boluarte han hecho más bien la dinámica de cama adentro. O sea, es decir, ahí con ella, tratando de cuidar, digamos, que haga los mandados bien diligentemente para que no pierdan las gollerías que te da el poder siendo parte de quienes la como ahora ejercen arbitrariamente, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar con la fiscal Benavides? Ayer Daniel Llovera, de Epicentro, Sí, ha publicado la segunda parte del informe. Sí, wow, o sea, sí, ¿no? Esto lo pones en señal abierta y es una cosa como para que la fiscal se vaya ya, sí. pero no Yo pasa creo, a nada. ver, voy a dar las dos respuestas. ¿Qué creo que va a pasar y qué creería yo que debiera o debería pasar, ¿no? ¿Qué creo que debería pasar? Yo creo, ella tendría que ser destituida de fiscal suprema. O sea, no hay manera que con todo lo que ha hecho se pueda sostener. Por menos la Junta ha destituido a fiscales supremos. O sea, por menos, ¿ah? O sea, en términos concretos. Porque le mintió a la Junta cuando le dijo bajo juramento que no iba a favorecer a ningún familiar si llegaba a ser fiscal supremo. Lo primero que hizo Lo era, primero, ¿ah? Llovera te Pero, pone claro, fechas, así es, casi sacó a las horas. Bersabe Revilla, y como pone el informe de Daniel también, con el argumento de baja productividad, utilizando para eso un informe que la propia Junta Nacional de Justicia advierte puede haber sido fraguado, falsificado para favorecer esa destitución, porque después le llega otro a la Junta donde más bien las calificaciones eran altísimas y eran hasta sobresalientes para el promedio de producción de los fiscales, o sea, la sacaron sin ningún argumento. Pero ya, supongamos que te discute que la sacó bien o mal, si era o no baja productividad la que tenía. Pero hay otro elemento que es determinante, Pedro, y es el siguiente. Esa fiscal llevaba el caso de su hermana por vínculos con el narcotráfico. ¿Qué cosa es lo que hizo ese fiscal que reemplazó a Bersabe Revilla meses después? Renunciando a la labor y la función que tiene un fiscal, que es perseguir el delito, va y le dice al juez, ¿no? ¿Saben qué? Ya no vamos a insistir en la responsabilidad de esta señora y más bien le pedimos que ya se produzca el sobreseimiento del caso. Es decir, el Ministerio Público, el fiscal que pone la señora Patricia Benavides para reemplazar a Isabel Redía en el caso de su hermana, le pide al Poder Judicial, no es que el Poder Judicial, después de haber, digamos, ponderado lo que tenía, decide absolverla, no. Ese fiscal dice, no tiene sentido que sigamos persiguiendo a la señora. Y la sacan del proceso. O sea, hasta en eso se ha terminado materializando el hecho gravísimo. Eso es, mira, indefectiblemente, eso es irreductiblemente, eso es inequívocamente una destitución. No hay manera. Por eso es que ella va a jugar a tres frentes para evitar que le investiguen. Va con una demanda competencial que no tiene ningún sentido, pero nadie está discutiendo a la fiscal si tiene o no la función de renovar fiscales. Por supuesto que puede, pero no lo puede hacer arbitrariamente. Tiene que hacerlo con un sustento real, ¿no? En segundo lugar, se ha ido a una jueza que le ha dado la razón
utilizando una norma que está derogada. O sea, eso en cualquier lugar es como que tú haces una demanda y no pones el nombre a quién estás demandado, o sea, te lo devuelven porque no sirve. ¿A quién estás demandando? Aquí le han dado una medida cautelar para que no solo no le investiguen por esos casos, sino por todos los casos en la Junta, con una norma derogada. O sea, es como que a ti te juzguen con, digamos, un código penal que ya no está vigente y te condenen a 30 años cuando la pena para ese delito ahora es 10. O sea, eso no puede ser. Pero sin embargo, con eso, y el otro elemento que ha puesto en marcha esta coalición para defenderla es el Congreso de la República. ¿Cómo me vas a decir que un elemento sustantivo para destituir a toda una Junta Nacional de Justicia sea que Willax y Expreso sacaron una información de que 3 miembros de la Junta habrían llamado al presidente de la Corte Suprema para presionarlo para que salga un pronunciamiento a favor de Zoraida Ábalos? ¿Quién es el gran periodista Philly Butters, que salió, lanzó un rumor, ¿no? Y ese se convirtió en el elemento central para la denuncia que hace Patricia Benavides, para la denuncia que hace Patricia Chirinos en el Congreso, y uno de los elementos determinantes para cortarle la cabeza. Y el otro elemento es porque la señora ya tiene más de 75 años y está todavía en el ejercicio del cargo. Mira, y ahí ya no creo que sea un problema solo de análisis jurídico, que claramente es muy deficiente, de sentido común. Si a ti te dicen, no, a ver, Pedro, si quieres postular a ser miembro de la Junta, puedes tener hasta 75. Ya, yo tengo 74 y medio. Postulo, ¿qué? Entro medio año y me tengo que ir porque ya cumplí los 75. O sea, eso es un requisito de entrada. No, si no, no lo pondrían, pues, ¿no? O sea, diría... No, está clarísimo, está Está clarísimo. claro. O sea, no hay argumento, es la sinrazón y es solo el pretexto para, en esta lógica de juicio sumario, que ya en sí mismo expresa, digamos, La el condena. contexto, claro, cómo la van a sacar, ¿no? Ahora, en esta cosa repodrida y asquerosa en la que estamos inmersos, ¿tienes algo así de espíritu positivo, de decir, oye, yo con Te iba a todo decir, salimos adelante? ¿Ah? te iba a decir la selección que ojalá le gane a Brasil mañana, pero ya la Dina Boluarte. Te iba a decir nuestro único. Matemáticamente posible. ¿Ah? Ya, pero, mira, fíjate, Dina Boluarte iba no, y a mí me apena mucho. Es verdad que los termina comprometiendo a los jugadores, que puede que ellos no estén tan de acuerdo Que le regalen una camiseta con con la su escena. nombre, Yo supuestamente me llegada solo he de puesto a sorpresa. pensar que hubiera dicho en estos tiempos el gran Constantino Carvalho de ver a algunos de sus pupilos entregándole una camiseta así a Dina Boluarte en un contexto como este, ¿no? Entonces, es una pena, pero digo, también hay que decir que, si bien es cierto, hay este deterioro, yo creo que hemos estado en situaciones muy difíciles. El Perú en los Sí, últimos sí, sí, 40 sí. años No, ha no, no. vivido de todo. O sea, hemos vivido la época del conflicto armado interno, hemos sobrevivido a Fujimori, hemos sobrevivido a varias cosas. Al primer Alan García. Primera Alan García, sí es verdad, y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay un elemento que a mí me parece que es interesante, que hace que no necesariamente ellos tengan la certeza de que les va a ir siempre bien y que siquiera van a mantener y conservar el poder en los términos que lo tienen ahora. Y es que en el caso de Lima tienen a López Aliaga como alcalde. O sea, ya la gente a estas alturas, si no se ha dado cuenta que es un tremendo incapaz, no que es un vendedor de cebo de culebra, que en realidad, y a mí me lleva a pensar que el éxito en el empresariado no siempre es producto de la capacidad y el talento, sino de otras cosas que habrá en ese caso en particular y viene dando, porque es una clara demostración de su incapacidad. Claro, puede Cero estar gestión, maquillado cero gestión. cero. Yo dije, yo por supuesto no votaría por López Aliaga de modo alguno, pero cuando ganó dije, bueno, en fin, eso es, hay que respetar, y ojalá este señor ponga pues todo lo que dice saber a, digamos, a una ciudad que necesita pues respuesta en problemas sustantivos. Mira, han pasado 9, vamos para los 10 meses, y de verdad que es una vergüenza. Se ha convertido básicamente en una especie de repartidor de souvenirs en la Municipalidad de Lima.
Entonces, cada amigo que viene, que digamos se da golpes de Y pecho y sus, habla de y la sus pro alcaldes y familia. alcaldesas están por Sí, ahí también, ¿no? sí, no, a mí me parece. Y eso es una cosa sobre la que hay que llamar la atención, ¿no? En mérito a que López Aliaga, tomando el nombre de la ciudad, le da condecoraciones a, digamos, algunos que, claro, califican, yo creo, en algunos casos hasta como impresentables, solo porque, digamos, que le cantan el mismo estribillo y están en sintonía con él, es una vergüenza. O sea, antes, tú recordarás, la municipalidad, por más que en el gobierno había gente de distintas tendencias políticas, que te entreguen la medalla y la ciudad era un acto solemne, importante. O sea, eso ya no. O sea, cualquier sujeto que sintonice con él ya es merecedor de, a nombre de la ciudad, una condecoración. No me parece. Bueno, pero en fin, así es como gobiernan ellos, ¿no? La gente creo que también tiene que darse cuenta de eso, ¿no? Ojalá, ojalá que en algún momento tomemos conciencia de verdad de lo que está pasando, porque a este paso yo creo que la democracia y la libertad la vamos a perder, pero en one, Sí, en un sí. tris. No, Y el y eso, 2024 vamos a estar en no otro olvídate, la planeta. económica se va a agudizar, yo creo que van a haber otros problemas, y lo que tú dices es fundamental, ¿no? O sea, un principio central de la convivencia pacífica en democracia es el ejercicio de la libertad, y eso es lo que estamos perdiendo. O sea, el fin de semana a la municipalidad se le ocurrió cancelar un concierto de Ah, rock, sí, 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 sí. Pedro, porque se subía a los... Presumió que iba a haber Así, mucho ruido. pero claro, yo creo que más bien de lo que había sido advertido era que de pronto el arte y el rock, que es un espacio de libertad y de expresión libre, podía haber dicho cosas que ni al alcalde ni a quienes están en el poder de pronto les hubiera gustado escuchar y quisieron ahorrarse un poco ese tema. Y ese es el otro asunto que es gravísimo, la gente no lo entiende, dentro de poco vamos a estar peor. Se está tratando de llevar al país a la lógica de el pensamiento único, homogenizar, digamos, la mente. O sea, si tú piensas Mm. distinto, terrorista, delincuente, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y lo dice, y lo peor, y a mí me da mucha risa, ¿no? Son gente que en su vida ha puesto en riesgo nada para defender lo que llaman y dicen estar defendiendo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ya capturaron, cuando tengas la posibilidad, pásame los comuteados que han sacado, estos que se golpean el pecho y se azotan todos los días con ese violador evangélico que por ahí está ahora escondido, Mm. ¿no? Pero sin embargo, Provide, el otro día escuchaba a este señor Muñante, que de verdad, digamos, es una expresión ya, digamos, de la prepolítica, ¿no? O sea, hablando y diciendo, en este país no hay matrimonio voluntario, no hay, o sea, digamos, como si fuera un regocijo el, digamos, cerrar los ojos a la realidad y no buscar, digamos, que la gente libremente haga lo que le parece, sin, por supuesto, romper aquello que es básico para la convivencia en democracia. Entonces, estamos hablando de un escenario muy complejo, muy complejo. Y los silencios, lamentablemente, son muchos, y el miedo, Pedro, también hace que muchos más bien empiecen a marcar distancia, y eso me apena mucho, porque hoy día salir a decir las cosas que uno dice tiene su riesgo, porque te insultan, te hacen, te mandan pues a sus vándalos a gritarte y a hacer sus cosas. Entonces hay gente que prefiere mejor no decir nada para no estar en eso. Y creo que eso que se expresa en actos que, de mi punto de vista, son cobardía ahora, pueden terminando siendo absolutamente cómplices de cosas de las cuales nos vamos a arrepentir si no las paramos ahora, O sea, ¿no? de hecho, esta regresión en la que estamos viviendo como país, sea a nivel político, a nivel social, a nivel de valores, en todos los ámbitos, Sí, institucionales, sí, sí, sí. y como dice Rosa María Palacios, este, tenemos que remar y son pocos los que están remando, creo. Pocos, ¿no? Eso como que tú dices, ¿Ah? vamos, 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 Sí, sí, volteas y sí, sí, no, no hay ¿dónde nadie, están? no, ¿Dónde están? estamos contigo, pero ya pues, ¿dónde están? ¿Dónde El otro están? día, el otro día me decía un amigo y con razón, me decía, oye, están atacando otra vez a la Comisión de la Verdad. Si solo salieran en una manifestación a defenderla todos los que trabajaron ahí, tendrían unas 600 personas manifestando. Pero digamos, tú ves 5 o 6 y eso, digamos, siendo bastante optimista. O sea, hay que también
dar ese paso. Ahora, si hay una lógica pues de cancelación, ¿no? Yo el otro día puse, porque lo dije en el programa y tuvo muchos comentarios, que una persona que conozco hace muchos años me llamó, no voy a decir el nombre para no perjudicarlo, pero me dijo, oye, gracias, bien, tú ahí peleando, que está muy bien, puta, que este es el colmo y todo. Y le digo, oye, compadre, pero a ti te veo todos los días en la televisión haciendo análisis, ¿por qué no dices estas cosas? Y ya no me llaman de nuevo, me dice, ya no me vuelven a llamar. Entonces, también hay mucho de eso, ¿no? También hay mucho de eso, ¿no? O sea, hay que pasar por determinados tamices, porque si no, no eres para ellos un referente, ¿no? Y has visto cómo en los últimos días están improvisando nuevos analistas, nueva gente, que claro, con discursos muy precarios, muy, digamos, apelando a la poquedad que hace un rato mencionaste, creo expresiones que no ayudan al debate. De verdad que yo pensé, y lo dije públicamente, por ejemplo, en la expresión política, hay gente joven que vino de determinados sectores que a mí me parecían podían jugar un papel más de liberales en el término más, si tú quieres, sustantivo, ¿no? O sea, defensores de la libertad, de la democracia, libre mercado, o sea, muy bien, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, me parece que alienta una buena posibilidad alternativa, en fin, pero muy rápidamente se terminaron plegando a los sectores más añejos, más resinosos, más casi que sobreviven con naftalina, y algunos ya de muy asustados terminaron muy, muy en el extremo, siendo jóvenes, y me apena eso. Bueno, qué decir en la izquierda también, que yo pensé que iban a haber gente prometedora. Hay algunos que están dando pelea, muy pocos en el Congreso y bien, y están siendo realmente golpeados muy severamente, pero a veces con discursos muy anquilosados que creo yo deberían revisar, no por una cuestión, digamos, solamente ideológica, sino por una cuestión de vincularse con una realidad que es muy cambiante. Entonces, Pero creo todo que esto nos va a pasar factura más pronto que tarde, porque cuando la democracia está en juego, el periodismo, la ciudadanía tiene que comprarse el pleito, sí, pues tiene que sí, sí, defender la democracia, tiene que salir a pelear por la democracia. Eso no está pasando. sí, sí, Y yo sí. no veo que vaya a pasar ahorita, ¿no? Sí. No, no, ahorita yo no Entonces veo, estamos jodidos, estamos re sí, no, o sea, jodidos. lo que yo te digo es, y aquí hay un principio que es, digamos, ya es muy trillado, porque este es casi un cliché, ¿no? Mira, en política, o la haces o alguien la hace por ti de todas Ah, maneras. sí, claro. O sea, en política no hay Los espacio espacios, los vacío. espacios vacíos se llenan. Claro, no es que espérate al de 26 para que tú No, opines, no, 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 olvídate, no. olvídate, olvídate. O sea, y eso ya está pasando, y está pasando de la peor manera. Tú Mm. pon cualquier nombre de congresista, cualquiera, a la gente que te está siguiendo ahorita, y evalúa su comportamiento. Mira, vergonzoso es un término que ya queda demasiado corto, ¿no? Sí. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Ibas a decir, es una mierda, Sí, pero no lo quisiste decir. claramente, claramente. Y creo que, digamos, el hedor se siente a kilómetros, pero, digamos, nadie empieza como a querer baldear, ¿no? Nadie busca bajar la palanca, digamos, pero hay que hacerlo en el sentido de, si no, ellos van a seguir haciendo lo que les venga en gana. Van a seguir, ellos están, pese a que son frágiles en términos reales, porque no tienen el apoyo de la gente. Y esa es la pregunta central que hay que hacernos. Si esto se mantiene y logran llegar hasta el 26, entonces habremos perdido o habremos fedateado que se puede gobernar sin ningún tipo de legitimidad. Entonces, ¿para qué elecciones? ¿Para qué elecciones? O sea, si un grupo que no ha ganado además gobierna y gobierna siendo minúsculo, ya creo que es otra la discusión que hay que dar sobre el propio sistema democrático, ¿no? No, yo espero que algo pase, no sé qué Sí, cosa, sí, pero sí, no, algo pase, yo creo que va a porque pasar, yo como creo están que... las cosas, la cosa está, como dirían en Colombia, tan fea como cagar de pie. Tal cual, tal cual. Pero no, mira, yo creo que va a pasar, pero va a depender mucho también de, creo yo, cómo se muevan algunos aliados del gobierno que se convenzan de que esa no necesariamente es la ruta que más le conviene. ¿Dónde centro yo mi interés? Digamos, mi expectativa, puede esto ser, digamos, una ingenuidad en determinados sectores que empiezo a notar con más claridad ya parten aguas. O sea, han llegado a, todo tiene su límite, ¿no? Como quienes, por ejemplo.
No, pues la persona, por ejemplo, personas que hemos mencionado al Ah, comienzo. ya, ok. Creo ok. que con más claridad, de manera más explícita, no digo que no hayan tenido antes un comportamiento democrático, de hecho sí han tenido presiones, pero en un momento como este, no puedes callar. O sea, no es, mira, y esta es otra cosa que también hay que decir, Pedro, se dice que esta junta es vizcarrista y por eso es que es como es. ¿Sabes quién presidió la comisión para elegir esta junta? Bien. Walter Gutiérrez, el que hoy es embajador en España, defensor del pueblo. Él presidió la comisión que eligió esta junta. ¿Sabes quiénes la integraban? El señor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, que digamos lo único que en los últimos días sale de su boca es caviar, caviar y más caviar. ¿Sabes qué más? José Luis Lecaros, que era presidente del Poder Judicial, eligió esa Mm. junta. El Contralor General de la República, la fiscal de la Nación, que era Soledad Ábalos en ese momento, y dos representantes de universidad pública y privada. Uno de la Universidad de Piura y el otro era de la UNI. Esos 7 eligieron a estos miembros de la Junta, salvo que Walter Gutiérrez, que Ernesto Blume, que Nelson Schack, de José Luis de Caros y otros, sean pues Vizcarra lovers, ¿no? Para decir que esta Junta es vizcarrista. Ellos le eligieron. En todo caso, si alguien quiere reclamarle que la presidenta saque de ser embajador de España a Walter Gutiérrez, él fue el que eligió esa Junta. Puro Pero, naranja. ¿ah? Puro naranja. Claro, entonces ahora ya no les conviene decir que ellos lo eligieron, entonces se ha generado esa narrativa de que es una junta que creó Vizcarra. Vizcarra, claro, lo llevó a referéndum, ojo, la junta es producto de una reforma constitucional vía referéndum. O sea, no es que la hizo el Congreso, porque se le ocurrió y quiso, lo ferateó la gente. Y Vizcarra, en ese sentido, hizo bien porque le dio ese soporte de legitimidad. Pero les importa un carajo, como has visto. ¿Qué les importará el referéndum? Lo que se trata es ir con toda la planadora hasta donde puedan, ¿no? Es realmente gravísimo. Y si ya con esto la gente no termina convenciéndose, bueno, hemos entrado al peor escenario, que yo he dicho hace tiempo, es el acostumbramiento a que esto ya no puede cambiar. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Coincido contigo. Oye, Glatzer, muchísimas gracias por esta No, conversación. a ti, Pedro, encantado. Ha estado buena, creo. Muy cruda, ¿no? Pero real, ¿no? Provoca cortarse las venas. No, al contrario, yo creo que, mira, parafrasear, y quiero saludar, aprovechar tu espacio también, lo hago siempre que puedo, por esfuerzos como el tuyo y otros, a Rosa María Palacio, ahora que la has citado, digamos, en este último artículo, que es uno de varios muy buenos artículos que ha venido escribiendo las últimas semanas, Sí. con una clara preocupación por todo lo que viene sucediendo, ¿no? Una persona, digamos, que está vinculada no solo al periodismo, es una librepensadora, es una persona, digamos, liberal, Ujú. pero demócrata, como tú y como varios otros, que creo es el espacio que hay que buscar, retomen algunos que se asustaron en algún momento y se fueron al extremo. Estoy viendo algunos que como que están en el interés de retomar, ¿no? Ojalá, ojalá, porque yo he visto varios amigos y sí, más amigos que amigas, que yo pensé que formaban parte de mi espectro político, ideológico, liberal, ¿no? En lo político, en lo social, en lo económico, y ahora los veo en Willax, los veo en Expreso, digo, oye, ¿qué les pasó? ¿Qué Sí. les pasó, por Dios? Ahora, yo me temo también, Pedro, que hay otro elemento que hace que mucha gente de esa que tú describes, no me refiero a tus amigos exactamente, pero a otras que yo conozco también, han terminado en esa ubicación porque ese es un combo completo. O sea, yo conozco a gente que inclusive ha trabajado en el IDL, que ahora termina, digamos, casi, como he dicho, como muebles de Willax. Pero claro, ¿qué pasa? Hay determinados sectores empresariales que sostienen, por ejemplo, a este medio y otros, que claro, ahora no solo les dan tribuna ahí, sino los contratan como sus abogados, en fin, les dan como, Claro, claro, es verdad, son de es mucha, verdad. de utilidad diversa. Mm, Entonces esa gente dice, si aquí me dan todas estas claro, comodidades, claro, claro, claro. y lo único que quieren a cambio es que yo sea su portavoz, ¿qué importa que en el pasado haya dicho yo tal cosa? ¿Qué importa? El asunto es el presente. Y eso creo que es un error, porque finalmente, mira,
esto va a pasar, o sea, no es que va a durar para siempre, o sea, esto en algún momento va a tener que cambiar. ¿Qué cosa va a hacer que cambien un poco las cosas? Yo creo que en el caso de Dina Boluarte, cuando la justicia le alcance. Patricia Benavides se quedará y en el ánimo de seguramente buscar darle una mano al poder en esos temas, pero mira, Fujimori con todo el poder que tenía está preso, ¿ah? Mm. Y Fujimori sí que tenía poder. Sí, claro, Fujimori claro. no es Dina Boluarte, no es Dina Boluarte, y terminó preso. Entonces, yo creo que es una pena, pero que como me decía Jackie Fox el otro día y con razón, claro, el problema Glatzer me dice que después va a pasar eso, pero mientras lleguemos a eso, ellos siguen haciendo cosas y nos siguen destrozando el día a día. Y sobre eso Y hay el que país abordar. completo. Y el país completo. Entonces, para terminar con lo que decía Rosa María, seguir remando. Creo que eso es lo que hay que hacer. Así seamos pocos, en algún momento serán más y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Gracias de nuevo, mi querido Glatzer. Oye, un fuerte abrazo, Gustazo, Pedro. un gustazo hablar contigo. Un gusto. Abrazote también. Un fuerte abrazo, que te vaya lo mejor. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta la próxima entrevista. ¡Chao!